Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Wilmer Vallejo en un lugar muy especial. Platícanos por favor, arquitecto, primero que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos encontramos, arquitecto Wilmer? Bueno, nos encontramos en el corregimiento de Dapa, Valle del Cauca. Estamos en la parcelación Miralia, a una altura de más o menos 1600 metros sobre el nivel del mar. Aquí apareció como un reto muy importante. Van a notar que la casa tiene mucha piedra porque el predio, en el predio abunda muchísima piedra y utilizamos muchísimo ese material. Aquí los lugareños, los maestros lugareños son expertos desde la partición de ella misma para volverla a un mampuesto hasta la instalación. Digamos que este fue un encargo pues muy particular en el sentido de que la condición, digamos, que empezó a dar rumbo a la solución del proyecto a nivel arquitectónico, pues fue como el programa que necesitaba la familia, ¿no? La principal actividad o lo principal determinante era la condición del gusto de la propietaria por las artes. Entonces eso empezó como a determinar el programa y digamos que uno de los lugares a nivel espacial más rico surge a partir de esa necesidad de cumplir como con esa relación de ese taller con el resto de la casa. Y empieza a determinar la necesidad de plantear como esta especie de plazoleta de llegada que definitivamente organiza el proyecto. Para el tema de la llegada con los carros, el ingreso a través de este puente al taller en este nivel y el ingreso principal a la casa. ¿Sí? Eso es básicamente como unas determinantes importantes a nivel de aproximación al proyecto. Muy interesante. ¿Y la topografía nos obliga a hacer Sí, esta especie de arquitectura hacia abajo, de cueva? exactamente. Tenemos desde el área de habitaciones, que es el área más alta, la habitación principal, hasta el área más baja, que es la zona social, hay exactamente 3 metros con 15 centímetros de diferencia, los cuales hemos sorteado con 3 fracciones de escalas de 1,05 cada uno, que lo vamos a poder ver ahora en el interior. Teníamos un determinante muy importante, que es una cañada que tiene mucha vegetación, y hacia allá decidimos emplazar la zona de habitaciones. También la zona social tiene esa relación con ese bosque y se empieza a determinar como todo lo que se aproxima hacia la calle tiene que ver con el asunto de los servicios. Entonces, aquí apareció como un reto muy importante. Van a notar que la casa tiene mucha piedra porque en el predio abunda muchísima piedra y utilizamos muchísimo ese material. Aquí los lugareños, los maestros lugareños son expertos desde la partición de ella misma para volverla a un mampuesto hasta la instalación. ¿Es mampuesto? Sí. O sea, todo el muro es de roca. Todo el muro es de roca y tiene una parrilla de hierro en el centro. Okay. Y se fue fundiendo. En la medida que se iba fundiendo, se iban colocando las rocas, acomodándolas por ambas caras, ¿sí? O sea que tiene un alma de concreto con una parrilla de hierro. Ok. ¿Sí? Qué bonito color, ¿verdad? Exacto. Realmente las piedras han gobernado el emplazamiento también, porque iniciamos con digamos, un diseño que tuvimos que modificar especialmente en la zona de social, debido a las rocas que fuimos encontrando. Aquí pudimos dejar algunas en sus lugares. Hay una que incluso hubo que dejar al interior del pasillo. Y aquí hay algo muy interesante, y es que
hubo que armar unos filtros alrededor de la casa. Aquí tuvimos un primer aprendizaje con los maestros lugareños porque estábamos en el momento de contabilizar la cantidad de tubos para hacer los tubos en PVC que se perforan, y en ese momento me dicen que no hay necesidad, que ellos tienen una manera, digamos, casi que milenaria de hacer los filtros manualmente con las piedras. Logran ponerlas, acomodarlas una por una para que el agua circule entre las cavidades. Y todo este borde tiene un filtro. Los peldaños de esta escalinata son un filtro. Todo el agua que cae aquí se filtra y empieza a conectarse con los filtros laterales. Debajo de esa losa donde está el acceso hay un filtro que continúa y casi que uno puede escuchar el agua correr cuando está lloviendo. Excelente. Bueno, y aquí quisimos en el acceso, pues aprovechando esa condición de tener que bajar 2 metros con 10 centímetros desde el nivel de la llegada hasta el hall de acceso, quisimos armar un lugar que fuera como una especie de rito para ingresar al proyecto. Entonces, aquí tenemos una primera trampita, digamos, de arquitecto, y es que queríamos que la lectura de la puerta fuera un gran plano de madera, ¿sí? Y detrás de esta nave especialmente se encuentra el baño social. Entonces hicimos una pequeña trampa enchapándola. Ah, ok. Y uno tiene la lectura por fuera, pero ya el interior, pues, es Te otra da la cosa. sensación de que el acceso es mucho más grande. Exacto. Y qué buen trabajo, ¿eh? Porque no es madera sólida, es un contrachapado. Sí, exacto. ¿Y de qué madera es? ¿Es pino? Este es cedro, Sí. la chapilla de cedro. Oye, pero está bueno porque reduce el costo, ¿no? Sí, es cierto. Ok. Y que Aquí vean qué ya- belleza. Aquí empieza el juego de los medios niveles. Ajá. Aquí empieza el juego de los medios niveles. Entonces, llega uno a este lugar que digamos que este es el hall que organiza la casa, porque aquí uno toma la decisión de ingresar al baño social, de bajar al área social o de subir al área privada de habitaciones. Que aquí, digamos, tuvimos la obligación, como lo decíamos al principio, de dejar parte de la roca en el interior del Qué, pasillo. qué belleza. Entonces, Ahorita vamos a asomarnos poquito. Ahorita vamos para allá, jóvenes. Entonces, yo me podría quedar aquí 15 minutos porque hay muchas cosas pasando muy buenas. Desde el arte, ¿verdad? ajá, Desde el material, el cemento pulido, la exactamente. madera y la relación con todo ese bosque. Exacto, y aquí ha empezado a aparecer un poco ya la mano de la propietaria, ¿no? Ella ha creado estas obras, por ejemplo. El pasillo se volvió como un pequeño eh, mostrario de sus obras, y es como una manera de haberle entregado ya un lienzo para que ella continuara Para que pintara. haciendo exactamente lo que le gusta dentro de la casa. Está llena de obras de la propietaria, definitivamente. Podemos pasar al medio baño para conocerlo Claro que un sí. poco. Y aquí ya vieron cómo explotó el espacio, o sea, la doble altura y media probablemente, ¿verdad? Esta es corrediza Órale. y aquí vas a poder ver cuando ingreses que hay un recurso de luz cenital, Ajá. que además es ventilación. Ahora que subamos a la cubierta podemos mirarlo. Es un baño muy delgado, pero se hizo largo con la intención de entrar como a la mitad para que uno pudiera tener los dos aparatos, uno a cada lado, Ajá. y tiene el recurso de la entrada de luz y aire en los dos extremos Ah, ok. para estarlo renovando constantemente, Qué abertura. el aire. Ok, Ujú. ok. Está muy bien. Es un gran baño de 1,10 m de ancho, probablemente. Tiene 1 metro de ancho, 1 metro. exactamente. Ajá. Y funciona perfecto. La puerta corrediza es clave. El sistema ahí de la puerta corrediza está muy bien. Una pequeña arañita ahí. Excelente. Y el cemento pulido, los clientes lo entendieron perfecto. Sí. Para todos jóvenes.
Ellos ya entendían de diseño, pues artista al Pues final, ¿verdad? sí, y ella de alguna manera ha estado muy cercana al al tema constructivo y tenía como esa sensibilidad con los materiales y realmente no fue muy difícil entrar a hacer ciertos acuerdos, ¿no? Eh, Fue de verdad muy gratificante el proceso de diseño y también el proceso constructivo. Eh, ¿Cómo fue construir este espacio? Este pues espacio tiene su complejidad. sí, digamos que de nuevo viene el tema de las rocas. Lo que les contaba originalmente, esta área social estaba emplazada en el otro sentido, con el fin de que el área social quedara alargada hacia la vista del Valle del Cauca, pero por esta situación de una roca que apareció aquí donde están estas plantas, definitivamente con ella no pudimos, a pesar de que los lugareños tienen una técnica especial para destruir las rocas. De verdad nos fue muy difícil y tomamos la decisión de girar esta área social, pero también tenía algo muy positivo que era brindar como esa horizontalidad que quedara paralela al bosque de la Cañada. Ese fue un poco. Y en términos ya de la espacialidad del propio lugar, pues quisimos que ese cubo de bloque a la vista que alberga atrás la cocina, porque no querían relación de la cocina directa con la zona social, alberga en el segundo nivel el taller que se está conectando desde la plazoleta a nivel. Entonces ahí vimos una oportunidad para que continuando con la cubierta del pasillo, el nivel de la cubierta del pasillo, aquí pudiéramos ganar esa doble altura y pudiéramos tener esta calidad espacial que estamos apreciando. Qué buenísimo. Claro, o sea, llegas al nivel de calle y bajas un nivel completo, una escalera completa. Bajas al nivel del acceso, bajas medio nivel para solamente subir medio nivel hacia las habitaciones y otro medio nivel hacia la recámara principal. Principal, exactamente. Se Esa articuló es la muy idea. bien. ¿Cuánto bajaba en total el terreno? 315. O 315. sea, cada tramo de estas escalinatas tiene 105. Ok, Y el acceso, la escalera filtro, alberga dos tramos, o sea, 2,10, 2,10. desde la plazoleta hasta el nivel de entrada. Es que estuvo bueno porque me imagino que tuviste muchas opciones. O llegas al nivel, un nivel más arriba, ¿verdad? Sí, Y cómo distribuyes el área social y el área exacto. privada. Pero aquí te fuiste por darle toda esta vista al área social. Sí, fue muy importante como esa relación directa Ujú. con la naturaleza, ¿no? Y que fuera casi que a ras de suelo esa relación. Porque otra opción, como tú decías, pudo haber sido haber elevado el volumen a Ajá. nivel de la plazoleta y aquí generar algo mucho más abierto por debajo. Esa pudo ser una opción. Sí, sí, Pero sí. queríamos que la relación de estas estancias, de estas permanencias, fuera más directa, más a nivel de suelo con el bosque. Está genial, ¿eh? Porque se siente, además el bosque como que está más abajo, entonces sigues estando arriba de las copas de los árboles, entonces te da una sensación de estar sobre el bosque, Exacto. ¿verdad? Como flotando. Un Sí, 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 poco de eso. sí. Ahora que hay una ventaja y es que al otro lado del bosque nunca va a haber construcción porque es una reserva. Entonces es como, a veces le decía yo a los propietarios que ellos no habían comprado solo esta porción de terreno, sino que realmente Sí, sí, habían sí. comprado Sí, mucho porque te lo más. robas visualmente. Exacto. Tiene esa relación con ese bosque. No, Ajá. este terreno está espectacular, ¿eh? Sí, de verdad, había que tratar de equivocarse lo menos posible, ¿no? Y una de esas decisiones como acertadas era realmente tener en cuenta esa relación con el bosque, Claro. que también se hizo como a propósito de que a través de ese cristal, cuando la gente esté trabajando en el taller, pues tengan esa relación a través del cristal con el follaje de esos árboles que están allá. Buenísimo. Muy bien. No, no, increíble. Y luego además extendiste mucho la terraza, ¿verdad? Sí, sí, pues estos espacios realmente son como un complemento de esa área social, o un complemento más alternativo, y la gente termina incluso reuniéndose más acá,
cuando las condiciones lo permiten, porque también hace frío aquí, pero cuando se puede es muy rico estar acá en el área exterior. Aquí, digamos, ya hay una condición de un trabajo que a mí me gusta mucho, como darle utilidades distintas a este elemento que se llama, aquí lo llamamos bloquelón, que es un ladrillo alargado de 20 centímetros por 80 y 8 centímetros de alto, que generalmente se usa para losas, para aligerar losas, pero yo a través de los proyectos le he venido dando como un uso adicional. En este caso armamos la celosía de este lado, poniendo dos apanelados, uno encima del otro, y armando este calado que filtra muy bien la luz, la incidencia solar desde la mañana se filtra y ha funcionado muy bien, dejando detrás la vidriera. Digamos que este tamiz lo protege, ¿no? Protege el impacto directo del sol sobre el vidrio. ¿Cómo es la orientación? ¿Qué orientación tenemos en esta fachada? En este momento tenemos occidente, oriente, y tenemos norte y sur. Entonces este es el sol de la mañana. El sol de la mañana. El que está bloqueando la celosía. Exacto. Aquí terminando de recorrer como toda la área social, entramos al área de servicios. Todo este volumen, todo este taco, se vuelve la zona de los oficios y la sala. Bodegas. Ajá. Que viene el remate, ¿eh? Ahorita que veníamos caminando, en cuanto giras tu remate es otra vez el verde. Y se quiso dejar como un ingreso adicional, auxiliar, para poder abastecer la cocina sin entrar a la casa. Aquí este lado conecta con la plazoleta también y es fácil ingresar acá. La familia quería una cocina como en esta forma, muy cuadrada y amplia, porque permanecen mucho tiempo compartiendo en el comedor, pero dentro de la cocina. Les gusta como esa dinámica de poder juntarse. Son 3 hijos y sus padres, y aquí se pasan momentos muy chéveres dentro de esta cocina. Excelente. Separada, ¿verdad? Ajá. Pero al mismo tiempo conectada, ¿no? O sea, me gusta este vano porque es generoso también, ¿no? Y sin puerta. Sí. No sientes como la división tan... Y la áspera. condición de hacer un muro doble, en concreto, con todas las celdas llenas, fue lo que posibilitó que estos peldaños flotaran y prácticamente se soportaran solo con el mero peso del muro. La mera carga ¿en serio? del muro Están empotrados. A ver, están explícanos empotrados. eso. Digamos que refabricamos el peldaño con una medida hasta acá. Es decir, el peldaño se ve solamente 80 centímetros, Ajá. pero realmente se hizo como de 1,05. 1,05. Casi que hay 25 centímetros de empotramiento. empotrados en el muro, y él se hizo con una dovela que ingresa a la dovela del muro y todo queda fundido ahí en la unión. En la medida en que vamos poniendo hiladas, aparece el turno del peldaño y se funde, cada uno con su dovela, y luego la carga del muro lo mantiene estable. Fundir le llamamos al colado. Al colado, el Sí. grouting fluido. Sí. Ajá. Excelente. Entonces, pues prácticamente la está cargando el mismo peso de los muro. bloques. Y luego ayuda a la losa. La losa. No, está increíble. Ahorita la sentimos. Y eso permitió también el voladizo, este detalle de la baranda. Y también fue muy limpio, ¿no? Como hacer una baranda solo donde se necesita y acá resolver solamente claro. con un pasamanos. Con un pasamanos. Ajá. Buenísimo. Podemos subir. Tú dinos por Sí, dónde. podemos subir Ajá. y hacer de pronto un recorrido externo para explicar lo de las celosías, de esas versiones de ese ladrillo que, si lo ves de aquí, míralo, ha sido pues de mucha utilidad. Incluso he hecho en algunos proyectos lo he tomado como peldaños de escaleras. También. Como él trae 3 perforaciones, les pongo 3 varillas de 3 octavos y fundo con grouting y queda un peldaño de menos de 6,000 pesos unidad. ¿En serio? La mitad de lo que vale un almuerzo corriente. Oye, la verdad yo me voy a quedar con esa idea de estos materiales. Esa puerta principal es increíble y es hecha de triplay.
Y aquí también hay un detalle muy interesante y es la conformación en concreto visto de esta pieza que como que engulle, ¿no? Ujú. Te Y ayuda invita a a ingresar. a enfocar la vista, ¿no? Hacia Exacto, abajo. exacto. Y tiene Y aquí nos van a lateral, recibir dos grandes cancerberos. un lateral muy bonito y eso ya es parte del filtro que les comentaba, ese recorrido que hace el agua lluvia por debajo hasta salir allá. Y aquí el puente que conecta el taller conecta también el ingreso a la terraza y esta que es otra versión Del del bloque. calado. Ujú. Ya el bloque aparece sencillo y lo utilizamos para tapar el registro de la cubierta del patio de ropas. Ok, Allá, excelente. allá ¿Cómo vamos están, a ver jóvenes? entonces Tírale. una versión más de de la utilización de este material que se ve como allá. Ah, qué bonito. Esa es Como nichos, ¿verdad? ajá, es un calado con luz indirecta, es decir, la luz está la entrada de luz está en la parte superior y al tener este bloque, digamos, en la base, parado, no permite el ingreso del agua y arriba está como en este sentido, en corte. Por aquí ya sube la luz. Ok. No sé si quieras hacer un paneo Sí, más en sí, sí. detalle allí. Y esta rampa es de coches también. Este es de vehículos que Ajá. permiten la conexión desde la plazoleta al, digamos, al suministro de las cosas que puedan ingresar por aquí a la cocina, ¿no? Qué belleza este cactus. Ajá. No más. Ese volumen de Mm. concreto es digamos, el balcón que sale desde el taller. Y quise hacerlo como para que tuvieran ahí sus momentos de La toma de cadena para el aire. bajante del agua. Ajá. Y aquí el ingreso a a la zona de la cocina. Y esto era un poco lo que te comentaba de este diseño de la luz indirecta, dejando que la luz suba. Y aquí estas dos piezas que no permiten que el agua lluvia Entre. ingrese. Ujú. De nuevo es la utilización de ese elemento de bloquelón puesto en vertical. Está buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Y de nuevo, la protagonista del proyecto, la piedra, que buscamos darle el mayor uso posible porque realmente Salió muchísima. salió muchísima en el movimiento de la casa y las que se dejaron mover, ¿no? Las Porque que ya se... vimos que nos tocó mover la zona social porque hubo una con la que no pudimos definitivamente. Claro. Oye, el paisajismo, tú también ayudaste. ¿Quién Pues lo hizo? mira, ¿O ya estaba? es decir, hubo una urgencia de como de pasarse a la casa Ujú. y realmente todo este paisajismo lo han hecho ellos aquí. Cuentan con un mayordomo espectacular que nació en este lugar, Uf. que ya es un señor mayor, pero conoce todo al pie de la letra, el cuidado de las plantas, cómo se comportan las especies en cada lugar. No, pues Y es un realmente ha sido un maestro. trabajo más como de ellos, ¿no? Acá. Y se ha ido madurando mucho esa ¿Hace vegetación. cuánto que entregaron la casa? Esta casa se entregó en 2015, ya tenemos 9 años, estamos cumpliendo 9 años con la casa. Pasamos por ahí. Ok, A ver si nos lo permiten. ¿Nos lo permiten? que nos dejen entrar. Por favor, si son tan amables. Libertad, libertad. Uy, ahí sí se soltaron. Me parece que Creo que sí nos sí, dejaron. sí puedes pasar. Este es el taller, esta relación, el balcón. Cuidas mucho los remates, ¿verdad? O sea, estos primeros remates en los Sí, accesos se ve que son importantes. Un espacio muy iluminado, con ventilación cruzada por todos lados. siempre. Esta relación que hicimos, siempre enfatizar con el bosque desde este nivel y la doble altura. Aquí ya vuelves a bajar. Bonito. Mira, se cerró. Qué gran espacio, ¿eh? Sí, quedó muy eficiente. Aquí en pandemia fue el lugar para todos porque el señor obviamente tuvo que venir a trabajar acá y trabajar desde su casa y este fue realmente el lugar como que
asumió ese compromiso para el trabajo de todos acá. Claro, este era Todos el se área de organizaron. coworking. Exacto. Y este es su Sí, baño, tiene excelente. baño propio. Es una bodega, Ah, es una bodeguita. qué Y bonita ahí, puerta con pivote, ¿eh? ajá, es una bodeguita. Fíjense, este es un detalle. Aquí te lo vamos a El robar. tope. Un buen topecito. Y muy sencillo. Y una Y bodega. ahí se alcanza a ver parte de esos difusores que llegan hasta Ajá. abajo, hasta el baño social. Justamente ese muro que tiene el dintel Ajá. coincide con el muro que viene debajo del baño. Ok. Es el mismo espacio. Se abajo. alinea. Y aquí con cuidado, jóvenes, volteen, vean la maravilla. Se toman de la baranda. Y ahora sí vamos a probar esta escalera que solamente está empotrada. No, está súper firme. Alguien dijo por ahí en un comentario que quieren verme caer. Pero aquí ya tenemos un poquito de esta vista. Voy a grabarlo bajando por su escalera, arquitecto. Y además, a ver, ¿cuántos escalones son? Porque son Bueno, bastantes, yo lo ¿verdad? olvidé, pero si no estoy mal son 16. Vamos a ver Sí. si no me hace quedar mal. Pero es que es un buen entrepiso. Ah, ya vi tu truco. 16, Ya vi tu truco. Tienes una buena nariz como de 3 centímetros. correcto. Claro. Voladizo, se llama. Es que resuelves el desarrollo de la escalera en menos de 3 metros. Correcto, sí. O sea, Sí. eso no está fácil, porque estás subiendo 3. Sí. Y también un poco hacer que algo del peldaño llegue sobre el otro. Claro. Con el voladizo de madera, pues ayuda mucho a que ella Sí, sí, se sí. encoja. Es prácticamente a 45 grados. Muy, muy buena, ¿eh? La verdad que excelente. Oye, los muebles, como tienen muchísimo carácter, ¿eh? Me encantó esta silla, Son me artistas. encantó la mesa, me encantó esta silla de por acá. O sea, hay una mezcla aquí ecléctica, Sí. pero al mismo tiempo muy cuidada, ¿verdad? Muy elegante, Termina siendo muy cálido muy cálido. todo. La madera, de hecho, huelen. Activen por favor su sensor de olfato. No, no existe. Y la gente dándole, ¿dónde le pico? Pero no, hay olor, hay olor aquí en la Es cierto, casa, es muy, muy cierto. agradable. A pesar que han pasado los años, hay el olor a madera todavía. Que es mucho más intenso estrenándola, ¿no? Ah, Es sí, delicioso estrenar una obra con madera porque el olor es muy, muy chévere. excelente.